En esta primera cápsula informativa se detalla el proceso para recuperar el contexto de su centro de trabajo. El contexto es la primera fase de argumentación que debe realizar en sus evidencias y en su planeación didáctica argumentada. En el texto de análisis que usted elaborará, tendrá que mencionar elementos socioculturales, atendiendo el aprendizaje esperado o contenido programático al que corresponden sus evidencias. El contexto escolar se refiere a los elementos relacionados con su escuela, así como al entorno sociocultural de la localidad donde viven sus alumnos y la participación de las familias en el proceso educativo. Es decir, el contexto se entiende como el conjunto de elementos sociales, políticos, económicos y culturales que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos tomar en cuenta que existen dos tipos de contexto, el interno y el externo. El contexto externo se estructura a partir de la organización de la comunidad, sus costumbres, la familia, las características socioeconómicas y la ubicación geográfica de la escuela. El contexto externo también comprende la comunidad, niveles de escolaridad, ocupación de los padres de familia, servicios básicos y grado de marginación. Los elementos antes mencionados se pueden consultar en las siguientes fuentes: INEGI, Coneval, COEPO, o mediante entrevistas a padres y alumnos. Por ejemplo, si en la comunidad hay pandillas, presenta un alto nivel de marginación, rezago educativo, pobreza. Cuando estas problemáticas permean en la dinámica escolar, debo consultar una de las fuentes antes mencionadas para analizar la situación del contexto. También tenemos que considerar los aspectos que inciden en el aprendizaje, como la dinámica familiar, si tienen tutor, tipo de familia, nuclear, extendida. Por ejemplo, la monoparental se caracteriza solo por tener madre o padre. Además, el capital cultural es un aspecto que incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el alumno que tiene acceso a Internet, libros, asiste a eventos culturales y los padres de familia apoyan con las tareas, en la mayoría de los casos tiene un mejor desempeño escolar. Ahora platiquemos el contexto interno. Este consiste en una descripción de la dinámica al interior de la institución educativa, los recursos tanto humanos como físicos, así como todo aquel elemento que considere que incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el tipo de escuela, si es escuela técnica, general, telesecundaria, si es primaria urbana, rural, bidocente o multigrado, jardín de niños de organización completa o incompleta, o centro de atención múltiple. Otros aspectos a considerar son los recursos humanos con los que se cuenta: maestros de inglés, música, psicólogos, trabajadora social, apoyo de USAER, entre otros que considere pertinentes mencionar. Es importante describir los recursos físicos tales como infraestructura, aula de medios, biblioteca, laboratorio, servicios de internet, teléfono, agua, entre otros. La descripción contextual solo debe abordar aspectos que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, si una de las actividades es realizar una investigación, el internet o la biblioteca escolar podrían favorecer el aprendizaje. Recuerde que el aspecto a evaluar es la pertinencia de su práctica docente. Esto implica que establezca una relación entre los elementos descritos de su contexto y el desarrollo de la situación de aprendizaje. Al respecto, Silvia Schmelkes menciona: cuanto más pobre es el contexto de los alumnos y las familias, o más niños pertenecen a minorías culturales, étnicas y lingüísticas, más bajo es el rendimiento o éxito de los alumnos. Para finalizar, le facilitamos una serie de cuestionarios sugeridos que le ayudarán a recuperar el contexto tanto externo como interno. Con la información que recuperó del contexto,
redacte la plataforma un texto en donde lo describa. Esperamos que esta información le haya sido de utilidad. En nuestra siguiente cápsula se abordará el diagnóstico grupal.